Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I've been good. Oh, yes. All my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is made for you, baby, and everybody sing with me. I gotta feel good, baby. Hey. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. El programa y los invitados que le proponemos para hoy tienen que ver, en el segundo bloque, vamos a estar hablando acerca del crecimiento de la violencia en la sociedad. Una causa patente sucedió hace un par de días, cuando, por ejemplo, a través de una discusión de tránsito, casi termina con la vida de un bebé de 18 meses. Eso simplemente para ponerlo en contexto, pero podríamos empezar cómo influye la violencia verbal de aquellos líderes en la sociedad colectiva de la Argentina, ¿no? Este tema lo vamos a estar hablando con el médico psiquiatra Rubiolo. Y ya en el primer bloque vamos a estar hablando también de algo que tiene que ver con la violencia, que son los conflictos internacionales, pero poniendo énfasis en esto que parece ser un principio de acuerdo entre Israel y ahí en la Franja de Gaza, ¿no? Esto lo vamos a estar hablando con el periodista y politólogo Fantini, a quien ya saludamos y le damos las gracias por haber venido. Hola Claudio, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿Qué tal? gracias. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias a vos por invitarme. Estamos en el principio de un acuerdo de esta cuestión de Medio Oriente que tiene que ver entre Israel y la Franja de Gaza de Palestina. Al menos lo que está claro es que es una luz al final del túnel, un túnel que llevaba 2 años mostrando solamente una densa oscuridad. Bueno, finalmente apareció una luz, primero muy tenue y titilante, pero en pocos días fue volviéndose más firme y por ende a esta altura corresponde, después de los pasos que se están dando, tener una esperanza de que realmente la posibilidad de avanzar hacia la paz es firme, de poner fin a esta guerra monstruosa. Pensemos que para verificar el avance, para ver su dimensión, pensemos que la primera propuesta que esbozó Donald Trump fue ridícula y humanamente miserable, que iban a cruel. destruir toda esa cuestión de Palestina para darle inicio a inversiones que tengan que ver con el turismo. Creo Así que iba por ahí. sí, Trump proponía erradicar la población de Gaza, sacar la población nativa, o sea, una limpieza étnica, y no quedaba claro de quién iba a ser propiedad Gaza. Podía incluso en eso que esbozaba pasar a ser propiedad de él o de sus empresas o propiedad de los Estados Unidos, pero convertida en un paraíso turístico de alta gama. Una cosa absurda y humanamente miserable, Inhumana, horrible, claro. Solamente Netanyahu y sus ministros extremistas como Bezalel Smotrich y Tamar Ben-Gvir, que vienen proponiendo abiertamente la limpieza étnica en Gaza y la anexión de Gaza a Israel, solamente ellos aplaudieron una idea tan hasta desagradable, si se quiere. Pero esta vez Trump apareció con una propuesta que es lógica y que es positiva. De antagónica hecho, a la que había manifestado absolutamente. Al principio. De hecho, es básicamente un plagio a lo que había diseñado como proyecto para Gaza la Fundación Blair, la que preside el ex primer ministro británico Tony Blair, sí. Con algunas alteraciones que la convierten más en un podio para visibilizar a Trump, ¿no? Su obsesión es el premio Nobel y creo que por eso escuchó a los países árabes y a los países europeos que le dijeron... Y a la OTAN, entre claro, otros, diciendo que aquí había hambruna, que había... claro, y que proponer una limpieza étnica es una monstruosidad. Hubo que explicarle, hubo que explicar. En estos tiempos y en cualquier tiempo es una monstruosidad, pero ya en estos tiempos es una monstruosidad
absurdas, digamos. Bueno, la cuestión es que esta vez tomó una idea de la cual en gran medida se apropió, pero es una idea buena. Que propone el principio, Claudio, pero no está claro, hasta ahora, estas noticias seguramente van a ir esclareciéndose en función del avance que tengan estas negociaciones. Digo, hasta ahora es la liberación de rehenes. Un Palestina que dice, corregime si no es así, que se van a deshacer de Hamás. Bueno, no es solo la liberación de rehenes. La liberación de rehenes es el primer paso, que ha sido muy positivo que lo acordaran Israel y Hamás. Pero la propuesta en sí, haber dado este paso, implica en gran medida estar aceptando los siguientes pasos: la conformación de una administración tecnócrata encabezado por técnicos palestinos y asistidos por expertos internacionales sobre esa administración que va a ser autónoma, o sea, implica que, aunque paulatinamente Israel tiene que sacar a su ejército de la Franja de Gaza, van a entrar otros ejércitos, la mayoría seguramente serán de países árabes, probablemente haya fuerzas norteamericanas, pero el ejército israelí se va a replegar, no de inmediato, sino en etapas. Y ahí va a entrar la ayuda humanitaria también tan cuestionada por la hambruna. Ya está entrando la ayuda humanitaria, ya está entrando, sobre todo la que viene desde Egipto, y lo que implica la aceptación de la propuesta, hasta ahora no una aceptación demasiado clara, pero la actitud es positiva, es para Hamás y prácticamente desaparecer, porque la propuesta le implica desmovilizar sus brazos militares, que son la milicia Sadim al-Qassem y la milicia aliada, la Yihad Islámica Palestina. O sea, tiene que entregar sus armas y tiene que resignarse a no formar parte ni del gobierno interino que se va a hacer cargo, ni de los que vengan a continuación. La propuesta deja abierta la posibilidad de la solución de los dos estados, sin la cual para mí no hay solución definitiva. Tiene que nacer un Estado palestino independiente para que se complete la aplicación de la resolución 181 de Naciones Unidas, aprobada ya en 1947. Que lo aprueben como Estado. Claro. Primer paso que lleva Francia e Inglaterra también. Francia, Inglaterra, Canadá, Australia, muchísimos países ya. Es un bloque muy fuerte, en una aprobación adelantada, porque están reconociendo un Estado que todavía no existe, ¿no? Pero es una acción simbólica y de presión para a Israel. de presión a Netanyahu en particular. Netanyahu encabeza un gobierno extremista y Netanyahu fue siempre adverso a la solución de los dos estados. Acá hay dos partes que tienen que renunciar a sus objetivos. Hamás es una organización, desde mi punto de vista, monstruosa, ¿no? La estrategia de Hamás, cuando perpetra, así como cuando empezó con sus guerras cada 2 años, cada 3 años, guerras de misiles con Israel. Primero lanzaban desde Franja de Gaza los Katyusha, que habían quedado de la era soviética, después empezaron a producir ellos mismos los misiles Qassam, después los últimos que ya venían desde Irán. En octubre de la otra vez que terminan en parapente, siempre desembarcando. No, pero eso es otra cosa. Primero las guerras de misiles, que hubo 3 o 4 en la última década y media, 4 por lo menos. Cuando lanza misiles Hamás desde Franja de Gaza a las ciudades de Israel, sabe que la mayoría se la van a interceptar por el sistema de misiles antimisiles, ¿no? Que en la distancia corta se llama el Iron Dome, la cúpula de hierro. Sabe que no solo van a interceptar el misil en el aire, los misiles interceptores de Israel, sino que además
Los radares van a trazar el recorrido del misil lanzado desde Gaza y van a ser respondidos por un misil que va a ir al punto de lanzamiento. Bien. Por lo tanto, en esas guerras de misiles, que fueron siempre muy destructivas para Gaza, el objetivo de Hamas no era el daño que le iba a provocar a Israel, sino el daño que Israel iba a provocar en Gaza. Porque Hamas trabaja en la dimensión, las guerras de Hamas no son en los campos de batalla, sino en la dimensión de la opinión pública mundial. Y es ahí donde va tallando un estigma a Bien. Israel, estigma como Estado criminal. Perfecto. Lo que ha logrado a partir de ese pogromo sanguinario, que cuando uno lo ve es tan inmensamente monstruoso, además ellos mismos lo filman, ellos ¿Sí? mismos lo muestran, claramente lo que están buscando es lo que obtuvieron, La una influencia reacción, de la opinión pública de Palestina no, la opinión pública mundial. mundial. Sí. En la estrategia de Hamas, los palestinos son la carne de cañón, el Claro, ciudadano Pero palestino. salieron la semana pasada por primera vez en la historia a reclamar que se fueran del territorio. Corrígeme si no es Sí, así. sí, hubo. Una Hubo pequeña reclamos de ese manifestación ahí que no se tipo, había pero también visto. los otros muestran que a veces hacen manifestaciones que parecen pro Hamas. Yo no juzgo a los pueblos como se manifiestan. Hay quienes dicen, no, los israelíes, no es solamente el gobierno de Netanyahu el que está haciendo esta guerra criminal, los ciudadanos israelíes la aprueban. Nosotros, los argentinos le llenamos la plaza, no yo que la critiqué del primer minuto, a Galtieri. En su momento por la Cuando recuperación de claro, Malvinas. cuando sí. desató una guerra mandando pibe Un a gobierno morir, militar que venía cayendo y una dijo, dictadura, saco esto de la claro, galera y claro, mantengo el apoyo. claro, saco esto que costó vidas y que el argentino le llenaron la plaza. Y esto es ¿Qué símil. voy a juzgar Claro. yo a los israelíes o incluso a los palestinos que de Gaza que están bajo un régimen monstruoso, un Sí. régimen monstruoso? Entonces, yo dejo eso de lado. Lo que analizo las cabezas. La estrategia de Hamas, y yo la estudio desde antes que Claro. fuera Hamas, desde que se llamaba Al-Muyama, era una sociedad de socorro, una sociedad religiosa de socorros mutuos, como Cáritas, ¿no? Su creador fue Ahmed Yassin, que era un discípulo de Hassan al-Banna. Hassan al-Banna es quien en 1929 creó la Hermandad Musulmana, ¿no? Que es la madre de todas las organizaciones islamistas o fundamentalistas del Oriente Medio. Bueno, Ahmed Yassin en la primera intifada lo que hizo fue convertir al-Muyama en Hamas, ¿no? Y partir de ahí se armarse empieza a hasta proliferar. los dientes y con Claro. un objetivo proclamado. Los enemigos de Hamas eran la OLP, la Autoridad Nacional Palestina y Israel. Israel. Claro. Porque la OLP, porque no era religiosa, Yasser Arafat y su partido, el difunto. movimiento Al-Fatah, son seculares, el nacionalismo secular. Y ellos son ultra religiosos o ultra islamistas. Claro. Entonces acá, y apuntando a la desaparición de ambos, la guerra era contra ambos y fue contra ambos. Tomaron Seguro. el poder total en Gaza después de ganar una elección legislativa, pero tomaron el poder masacrando a los funcionarios de Al-Fatah, lo tiraban de los edificios en Tremendo. la ciudad de Gaza. Claudio, te quiero agradecer que nos hayas desburrado sobre la política internacional y sobre todo la complejidad de Medio Oriente, porque Sí. entra en la religión, la parte política, etc. Sí, hay mucho más para Hay mucho decir más, de pero lo no que es quiero este dejar pasar proyecto que es porque alentador. hoy ya se definió Sí. el premio Nobel que no aparecía en el radar. Trump luchando por ese premio Nobel de Sí. la Paz y aparece la Sí. dirigente Corina de Venezuela. Sí, ¿Cuál es tu reflexión? Yo creo que está bien dado. Por cierto, también lo hubieran merecido las organizaciones socorristas que han estado trabajando en la Franja de Gaza Claro. bajo las bombas israelíes, también las organizaciones socorristas que llevan años en la sangrienta guerra civil en Sudán. Bueno, hay muchos que merecen ese Nobel, pero ciertamente la expectativa estaba en Trump. Sí, ¿No? justamente. La expectativa Paradójico, estaba en Trump. pero- Para mí es bueno, porque Trump no lo ganó,
porque además expuso su miserabilidad, porque cuando le preguntaron hace una hora, no pudo ocultar la molestia que sentía claro, por la no haber sido, decepción por no haber sido él el ganador. como sí lo fue Claro. un colega suyo, Obama. Indudablemente, María Corina Machado lleva años luchando en soledad contra una dictadura calamitosa, fascinerosa, ¿no? Y logró desnudar en las urnas el carácter miserable de ese régimen criminal Narcoestado. al derrotar a Maduro de tal modo que no pudo ni siquiera perpetrar un fraude, no pudo nunca mostrar las actas. Ni siquiera con su aliado que era Brasil en su momento. Claudio, te quiero agradecer, muy claro como siempre, y hasta la próxima. Gracias a vos, Cristian. Un gusto. Corte y volvemos. Lotería de Córdoba presenta El Gordo de Navidad. Este año viene con 650 millones que salen sí o sí. Y con tu billete participás de 24 sorteos con premios increíbles. Busca tu fracción a 7.500 pesos en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. Poné el toque Manfrey a tus comidas. Manfrey. Ponete al día en tus contribuciones municipales. Hasta el 31 de octubre, accedí a cuotas y descuentos para tus obligaciones vencidas al 31 de julio. Pagando en una cuota, accedés a un 60% de descuento en recargos. En 2 o 3 cuotas, el beneficio es del 40%. Y si necesitas más tiempo, podés pagar hasta en 18 cuotas sin reducción y con interés de financiación del 2%. Accede a los descuentos desde la página de la municipalidad. Córdoba Capital. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conocé más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I've been good. Oh, yes. All my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby. Pasamos a un tema que tiene que ver con la violencia en términos de Estado, como hablábamos con el invitado anterior acerca de los conflictos a nivel internacional. Pero en casa, ¿cómo andamos con la violencia verbal que termina siendo la antesala de una violencia física? ¿Cómo está la sociedad en términos de tolerancia? Por eso hemos convocado al doctor Rubiolo, que es psiquiatra. ¿Cómo andamos, doctor? ¿Bien? Un gusto, gracias por la invitación, un placer. Por favor, gracias por haber venido y ayudarnos a entender esto de la violencia colectiva, la falta de tolerancia que se ve, por ejemplo, en el tema de tránsito, ¿no? En el tránsito, en todos lados diría yo, en la educación, en la salud, en la familia, en el día a día, como bien dice usted en la introducción, ¿qué pasa con la familia en el cual hay una intolerancia marcada? ¿Qué pasa con cada ser humano que actúa siempre con violencia? ¿Qué hay detrás de esa situación que genera reacciones violentas? Hay una palabra que la define claramente, la decepción. ¿Y la tolerancia cómo juega ahí? Espere, vamos por partes, si me permite. Sí, claro. Yo tengo una idea, tengo una ilusión, tengo un deseo. Ese deseo se ve frustrado, porque puede ser el más simple y el más básico. No puedo llegar a fin de mes, no tengo que darle de comer a mis hijos. Quiero ir a tal lado y no puedo hacerlo. Quiero salir al cine y no llego.
quiero que me solucionen un problema de tipo a nivel de mi hijo que tiene algún problema educacional, que sea aceptado y no es aceptado y le hacen bullying. Entonces ese chico está decepcionado, ese padre que no puede abastecer en sus necesidades básicas a su familia está decepcionado, la madre que no puede de alguna manera ordenar la situación de sus hijos dentro de la casa, también se decepciona. Entonces, esas decepciones que de alguna manera comienzan a acumularse porque estoy mal con mi trabajo, estoy mal en mi casa, no me alcanza el dinero, estoy mal afectivamente, mis hijos no están siendo recibidos como corresponde o tienen problemas en el colegio, la educación que yo esperaba que tuvieran no la tienen, el sistema de salud tiene su déficit porque resulta que aquel adulto mayor que está en el PAMI le dan el turno para dentro de 3 meses y tiene una urgencia. Entonces, ese cúmulo de decepciones se nos van juntando y en algún momento nos contenemos, hacemos una marcada represión, reprimimos esa bronca, esa rabia, ese enojo. Pero llega un momento que no podemos. Y explotamos. Y explotamos. Sí. Y ahí llega la reacción que usted dice, esa reacción impulsiva. No me importa qué pasó, si el hecho es grande, pequeño, pero reaccionamos con una violencia extrema, porque venimos de un cúmulo de decepciones. Esa baja tolerancia a estas cuestiones que tenemos, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a manejar? Digo, cada caso es particular, cada familia es particular, cada individuo lo maneja, pero digo, en términos generales, ¿cómo manejar esa baja tolerancia que tenemos? ¿Cómo se puede? Primero y principal, tenemos que hacer una introspección. Me tengo que mirar a mí mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? Algo que el ser humano generalmente trata de obviar. No me miro. Sigo para adelante. Sigo para adelante y me hago una vida un tanto mentirosa. Creo que soy así cuando en realidad no soy así. Soy el violento, el que insulta, el que se choca con el otro, el que no le importa el otro, el que veo a alguien que me pide algo, una ayuda y no lo escucho siquiera. Y no me importa nada porque en este momento hay lo que nosotros llamamos un ensimismamiento. Nos metemos todos para adentro y me importa a mí mismo y me salvo. Y me cuido yo. Y me cuido yo. El otro casi prácticamente no me importa. Entiendo. Entonces, si esta sociedad comienza a romperse, a resquebrajarse y no respeto al otro, como si en este momento no lo respetara su pregunta, no escuchara su pregunta y le contesto cualquier cosa, sería una falta de respeto total y se va quebrando el lazo que puede generarse bien con un otro, ese otro que es un igual a mí, que no es un objeto, que es un sujeto que piensa, que siente, que tiene valores, que tiene problemas, que tiene dificultades y nadie lo ayuda y cada uno está a la buena de lo que puede suceder, de alguna forma está desguarnecido. Y esta sociedad está de alguna manera desguarnecida. Le propongo hacer un pequeño paréntesis hablando también del tema de la violencia, pero cómo se manifiesta en aquellos líderes, llámese político o de otra índole, cómo termina canalizándose a la sociedad cuando vemos, por ejemplo, doy un ejemplo porque aparte lo vemos, un presidente Milei que sale gritando, agrediendo verbalmente, el que no piensa como yo es distinto, y eso de alguna manera se termina manifestando en la sociedad, por lo menos con los seguidores, o en la fácil caigo y decir, mira lo que dijo Milei, ¿por qué no lo voy a decir yo? Por ejemplo. Esa última parte sería la fácil, pero vamos por lo primero que dijo. Cuando aquellas personas que tienen cierto poder y cierta estructura en su personalidad llega a esa situación, comienza a considerar que la idea que él tiene es la única que vale. Mi idea es la que vale y trato de imponerla. Y creo que él comenzó a tener una postura, antes de ser presidente, de confrontación, de enojo, de ira, de explosividad, que en un primer momento creo que le valió. Sirvió para ganar. Sirvió para ganar. Hasta ahí sirvió. Ahora, pensar de continuar permanentemente con esa personalidad me parece que no es lo más adecuado. Creo que
al ser una figura presidencial, tengo que tener ciertos controles y ciertos límites. O sea, puedo estar contento, puedo estar alegre, pero si de alguna forma esa alegría se transforma y se une a una conducta de mucha impulsividad, de mucha irritabilidad, y estoy alentando de alguna manera indirectamente hacia una actitud más agresiva y rayando la violencia, que Claro, no sirve. hoy lo ponemos en Milei, pero en su momento hubo otras fuerzas políticas que también lo hicieron, digo, el anti, etcétera, y lo vemos reflejado, por ejemplo, incluso con los suyos, ¿no? Cuando vemos una violencia en lo que tendría que ser lo honorable, como es el Congreso de la Nación, entre los suyos, entre una diputada Lemoine y una Marcela Lozano, agrediéndose físicamente en el Congreso, y eso la sociedad lo termina viendo. Y de alguna manera son sus representantes o nuestros representantes, digo. Es que justamente... Nosotros lo podemos manejar tal vez, Doc, creo, con un sentido crítico, pero aquellos adolescentes que siguen por esa hiperideología que tienen, lo terminan repitiendo. Exactamente, usted dijo algo en principio, si de allá arriba, en ese Congreso, hay peleas, hay insultos, hay agresiones, no se escuchan, se dicen cosas que son barbaridades, que son horrendas, y que un joven o cualquier persona las está escuchando permanentemente un día y el otro, en algún momento se incorpora. Lo que diría Freud, se introyecta, la meto adentro. Y en alguna circunstancia que... Vamos a poner un ejemplo tonto, voy al banco y no me atienden enseguida, voy a la farmacia, voy al hospital. Lo quiero ya, salto la cola, la fila. Lo quiero ya. Entonces, Sí. ¿cómo voy a actuar? Y como el ejemplo que tengo. Es el ejemplo que me están dando. Y pido, y pido, y pido, porque el otro lo pudo hacer, porque yo no lo puedo hacer. Y esa violencia se ve muy comúnmente, y a veces se ve en la calle. La gente viene uno enfrente del otro, y saben que se van a chocar. Se chocan. Se miran y se terminan insultando. Sí, ahí me parece que entra a jugar, digo, desde lo neófito hablo, ¿no? La cuestión del ego. Ha pasado muchas veces donde vienen en la misma y uno se tiene que ceder y... Nadie cede. Y ahí quería llegar a esa palabra. Nadie es capaz de ceder. Nadie es capaz de tener la reflexión necesaria para decir, no, acá tengo que parar. A ver, no estoy haciendo las cosas bien. Cuando yo hablaba de introspección, me tengo que mirar, ¿qué estoy haciendo? Un análisis introspectivo. Exacto, claro. ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo actúo con el otro? ¿Lo que estoy diciendo está bien o está mal? Ahí entra el factor humildad, Doc. Y- En el análisis introspectivo, digo. Sin duda. Hacerme cargo de mis propias miserias. Sin duda, porque siempre lo dijo Freud, o sea, vamos a encontrarnos siempre con las miserias. Y si vamos a terapia, lo primero que vamos a encontrar es el dolor, porque vamos a encontrarnos con la miseria. Interesantísimo, Doc, para seguir conversando y lo vamos a seguir hablando. Pero ya como para ir cerrando, hoy la violencia en el tránsito aparece como lo más visible o es porque vemos que son accidentes. ¿Dónde está hoy? Digo, nace en la familia, por supuesto, Nace en la la familia. escuela de vida, pero hoy la violencia de tránsito está Es tal vez lo donde más se fácil mane- de insultar. pero está en todos lados, es la que más se ve, la que más se nota, porque es más pública, pero está en todos lados, está en el colegio, está donde los jóvenes reclaman y el docente no puede hacer nada, porque si hace algo va a ser acusado por los padres. Los chicos que de alguna manera no son receptados porque tienen alguna dificultad y los otros le hacen bullying. Como decía antes, aquel joven que no sabe qué hacer con su vida y está aburrido. Entonces, como no sé qué hacer, voy y recurro a una droga para hacerme un mundo distinto y buscar el placer ya, creyendo que de alguna manera puedo sortear esos problemas internos que tengo Y en vez de simplemente es afrontarlos. un atajo. Es ¿no? una desviación, Una desviación. desviación donde diría Freud, creyendo que voy a encontrar más placer, solamente me encuentro con el dolor. Bertolt Brecht sabía decir que de los analfabetismos que existe, el peor es el político, ¿no? No meterse en política, no hablar de política, porque de ahí depende el precio del alquiler, del pan, etcétera, un montón de cosas. Digo, pero hay algo que lleva a la política actual, que es la enfermedad del poder. Y si te parece, para la próxima te voy a volver a convocar para que hablemos del síndrome de Ullrich, ¿no? Esa enfermedad del poder y las consecuencias que tiene. Con gusto, con gusto. Osvaldo. Yo quería terminar con una frase. Parece que estamos en una sociedad cuando antes Freud, y donde aquella época que era muy culto, decía,
La cultura es un malestar. Yo digo hoy diferente. La incultura que tenemos nos genera un tremendo malestar. Es así, entiéndase así. Gracias, doctor, por haber venido. Muy Ha claro. sido un gusto. Nos vamos, hasta la semana que viene. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.